Shalom Alejem, la paz sea con ustedes. Bienvenidos a esta cuarta y última parte de la predicación sobre la Navidad. En estas fechas lo más usual es adornar las casas con árboles, guirnaldas, en fin, adornos navideños. ¿Y usted se ha preguntado alguna vez qué tienen que ver todas esas cosas con el nacimiento de Cristo? Mi querido amigo, efectivamente, nada de estas tradiciones y símbolos tienen que ver con el nacimiento de Cristo, el amado Salvador, sino que está representando el nacimiento del Mesías pagano, es decir, Tamuz, el dios Sol. Bien, pues en esta parte veremos algunos símbolos de la Navidad y su significado. Primero, lo más popular en estas fechas: el árbol de Navidad. Otro nombre que los babilonios daban a este dios pagano era Baal Bedet, que significa Señor del Pino. Según los babilonios, Nimrod había sido cortado o asesinado, en el vigor de su juventud, en todo su poder y gloria. Su muerte debía ser vengada por la encarnación de su hijo Tamuz, nacido el día del 25 de diciembre. Nimrod, el gran dios Sol de los babilonios, fue simbolizado como un inmenso árbol que fue despojado de todas sus ramas, y cortado casi hasta el suelo. Pero la gran serpiente, el símbolo del restaurador de vida, Esculapius, se enrolla alrededor del tronco muerto, y a su lado, brota un árbol joven, un árbol completamente distinto, que está destinado a nunca ser cortado por el poder del enemigo. Este árbol es la palmera y llega a ser el símbolo de Tamuz, el Mesías pagano, al que todos le llaman, el niño Dios, o el niñito Dios. Para ellos representa el símbolo de victoria. La gente de hoy en día sigue adorando al niño Tamuz, y a Semiramis, como si fuera el niño Jesús y su madre María. Cuando ponen el nacimiento, no está representando otra cosa que el nacimiento de Tamuz. Y el árbol suele ser adornado con esferas, guirnaldas, etc. Esto también tiene su origen pagano. Los babilonios colgaban las cabezas de sus enemigos en sus sagrados árboles. Porque aparte de representar un símbolo de victoria, está representando un símbolo de venganza, de Nimrod y de Tamuz, ya que según la mitología de los babilonios, Nimrod y Tamuz habían muerto en su juventud, llenos de vigor. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? En Deuteronomio dice lo siguiente. Deuteronomio, capítulo 16, verso 21. No plantarás para ti ningún árbol de acera junto al altar de Jehová tu Dios que te has de hacer. Como ven, esta tradición de poner el árbol, es una práctica prohibida en la Biblia. Y, díganme si me equivoco. El árbol, sin una estrella en la punta, no es árbol de Navidad. La Biblia dice lo siguiente en el libro de Amós. Amós, capítulo 5 verso 26. Al contrario, llevasteis el tabernáculo de vuestros ídolos, Moloch y Kium, la estrella de vuestros dioses que os habéis hecho. También Hechos, capítulo 7, verso 43 nos dice. Más bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, las imágenes que hicisteis para adorarlas. Por tanto, os transportaré más allá de Babilonia. ¿Qué fue lo que los magos vieron? En Apocalipsis dice también. Apocalipsis capítulo 1 verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los candeleros, las 7 iglesias. Como podrán comprender, lo que los magos vieron realmente fueron ángeles. El Oli y el Ibi. El Oli y el Ibi se usaron durante siglos para diferentes propósitos decorativos, especialmente en festivales de invierno. Debido a que su fruto es en invierno, llegó a ser para los paganos un símbolo de inmortalidad. El Oli también fue una planta admirada por los druidas. Ellos pensaban que sus hojas siempre verdes eran testigo de que el sol nunca los abandonaba, y por lo tanto eran hojas sagradas. Incluso rondaban rumores de que el Oli espantaba espíritus malos y brujas. Por esa razón la costumbre de ponerlo en las puertas y ventanas de los hogares. El Yule-log. Los troncos usados para ayudar al sol a madurar eran llamados Yule-log por los paganos y eran considerados sagrados, porque eran un símbolo de su gran dios Baal. Los adornaban con flores y cintas de colores, manzanas doradas, etcétera, etcétera. Y para encenderlos los sacerdotes druidas hacían una gran ceremonial. Como parte del gran festival navideño o festival Yulie, los adoradores de Baal le presentaban sus regalos para que el dios Sol les perdonara sus pecados.
Mientras que inocentes niños eran lanzados vivos ante los altares de fuego para agradar a Baal, los adultos caminaban sobre las cenizas calientes. Cuando la Biblia en Deuteronomio 18 del 10 al 12, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 18 versos del 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Jehová. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echa de delante de ti. También en el segundo libro de Reyes, dice lo siguiente. Segundo de Reyes, capítulo 17, versos 16 y 17. Abandonaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron 2 becerros de fundición y un árbol ritual de Asera, se postraron ante todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron los encantamientos y las adivinaciones, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y en Salmos 106 versos del 35 al 40, dice lo siguiente. Más bien, se mezclaron con gentiles, y aprendieron sus obras. Sirvieron a sus ídolos, los cuales llegaron a ser una trampa. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán. La tierra fue profanada con los hechos de sangre. Así se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Por tanto, la ira de Jehová se encendió contra su pueblo, y abominó su heredad. Santa Claus. Odín era el dios más grande de la mitología de las tribus celtas y teutónicas del norte de Europa. Odín, el dios principal del paganismo escandinavo, tiene unas características sorprendentemente similares al actual Papá Noel. Algunas veces se recordaba a Odín, en las fiestas del Yule, siendo el anfitrión de una gran fiesta en el cielo. 2 libros de Islandia, la Edda poética compilada en el siglo XIII, y la Edda en prosa escrita en el mismo siglo por Snorri Sturluson, describen a Odín cabalgando un caballo de 8 patas llamado Sleipnir que podía recorrer grandes distancias. Según Phyllis Siefker, los niños ponían sus botas llenas de zanahoria, paja o azúcar a un lado de la chimenea, para que el caballo volador de Odín pudiera comer. Luego el buen Dios los recompensaba por su amabilidad reemplazando la comida de Sleipnir por regalos o caramelos. Esta práctica sobrevivió en Alemania, Bélgica y Holanda incluso después de la adopción del cristianismo y se asoció con San Nicolás como resultado del mismo proceso de cristianización. El vestigio de las medias colgadas en la chimenea en la actualidad es visiblemente prueba de todo esto. San Nicolás. Este San Nicolás no es otro que el dios Odín, con vestimenta de un obispo católico. Engaña a los niños diciéndoles que les traerá todo lo que le pidan en la Nochebuena, aunque de buena no tiene nada ya que es totalmente pagana. Yo me pregunto, ¿es correcto que se les engaña a los inocentes niños cada Navidad con un personaje pagano e irreal? Si ustedes se fijan, la palabra Santa tiene las mismas letras que la palabra, o más bien el nombre Satán. Solo que las letras se acomodan en diferente orden. Santa Claus en su trineo. El nacimiento de Osiris coincidió con el día del verano y solsticio de invierno, mientras dependiendo del hemisferio, y en este día el dios Sol montaría a través de los cielos en su carro. El dios Sol, Helios, montaría a través del cielo en su carro del sol dibujado por los caballos como pintado en la gran fuente de Versales. En la cultura hindú, es el Surya, y su carro del sol tirado por caballos, manejado por su auriga. Aruna que monta por el cielo, y en otras culturas el carro es arrastrado por otros animales como la cabra, o el reno. ¿Por qué se celebra la Navidad con ruidos? La alegría que hoy provoca el esperar la Navidad, y el Año Nuevo con todo tipo de ruidos, con cornetas, pitos, fuegos artificiales, etc., no es más ni menos que la antigua forma de los paganos de esperar su Año Nuevo.
Prendían fogatas, y hacían todo tipo de ruidos porque creían, que de esa manera, espantaban a los malos espíritus, y daban lugar para que los buenos espíritus volvieran a la tierra y trabajaran en forma mágica en sus vidas. La Saturnalia en honor a Saturno fue el festival pagano que dio origen a lo que hoy conocemos como la Navidad. El cumpleaños en honor a Mitra, o dios Sol, el 25 de diciembre fue dedicado por la Iglesia Católica como el cumpleaños de Jesús. De este modo, quedaron contentos los paganos que aceptaban el cristianismo paganizado. Hoy en día no se está celebrando un cumpleaños a Jesucristo ordenado por Dios como la gente cree, sino que celebran un cumpleaños al dios Sol, totalmente pagano, ordenado por el papado. Segundo de Reyes, capítulo 23, verso 7. Y destruyó las habitaciones de los varones consagrados a la prostitución ritual, las cuales estaban en la casa de Jehová, donde las mujeres hacían tejidos para cera. La cabeza de un puerco. En algunos países de Europa, uno de los platillos más apreciados para estas fechas, es la cabeza de un puerco. Los sacerdotes de las tribus celtas, mejor conocidos como los druidas, mataban a un puerco y ofrecían su cabeza como sacrificio en honor a la diosa Freya en el tiempo de la cosecha. Enrique VI celebró su coronación sirviendo la cabeza de un puerco en su fiesta. La cabeza de puerco fue establecida primeramente como un platillo navideño por Enrique VIII. El dar regalos asociado con el culto pagano de ídolos y la celebración de fiestas paganas es condenado por la Biblia. Todo lo que tenga que ver con el paganismo, es condenado por la Biblia. La gran pregunta: ¿debe un cristiano celebrar algo que para nada tiene que ver con Cristo ni su sana doctrina? Por favor lean, Ezequiel, capítulo 20, verso 39. Ezequiel capítulo 22 verso 26. Levítico, capítulo 20 verso 23. Jeremías, capítulo 10 versos 2 y 3. Primera de Corintios capítulo 10 verso 20. Efesios capítulo 5, versos del 6 al 12. Primera de Timoteo capítulo 6 versos del 3 al 5. Nosotros ya hemos cumplido, con alertaros sobre estas tradiciones. Depende de ustedes si se alejan o no. Que Dios los bendiga mis amados, hasta pronto. Shalom.